Hola, hola chicos, bienvenidos a una nueva semana de historia. Estamos en nuestra semana 2 de nuestro tercer periodo. Hoy vamos a hablar de la civilización egipcia. Vamos a conocer sus características, arte y costumbres y demás. ¿Qué es la civilización egipcia o la cultura egipcia? Esta cultura egipcia existe hace más de 6.000 años, atravesando numerosos cambios que se dieron por el contacto con pueblos invasores, como lo fueron los árabes, los romanos, los griegos. Vamos ahora a conocer su ubicación. Entonces, su centro se encuentra en el noroeste de África, principalmente a orillas del río Nilo, pero se expandió en épocas de conquista imperiales. Tanto el antiguo egipcio como las antiguas culturas de Mesopotamia fueron las principales sociedades en crear, en sostener o en desarrollar un sistema de escritura. Ambas alrededor hace unos 3.000 años antes de Cristo. La cultura egipcia actual no tiene nuevas manifestaciones en diversas áreas del arte, sino que también se nutre de la herencia de la antigüedad, conservando lo que son los monumentales, las obras de arquitectura, como lo fueron las pirámides. El origen de la cultura egipcia. Los primeros habitantes del actual territorio egipcio eran nómadas, es decir, que se trasladaban todo el tiempo de un lugar a otro, en todo el valle del río Nilo. La historia del antiguo egipcio puede dividirse en tres. En el imperio antiguo, que está comprendido desde los 3.000 años antes de Cristo hasta 2.050 años antes de Cristo. Se construyen las primeras pirámides y florece lo que son las artes. El segundo, el imperio medio, fortaleciendo lo que fue parte de la economía gracias a su descentralización del poder político y económico. Y por último, el Imperio Nuevo, que fue la expansión conquistadora. Luego de los sucesivos imperios, el territorio fue denominado por los persas y después, posteriormente, por los griegos, los romanos. Del siglo IV de nuestra era formó parte de un imperio romano imperial y posteriormente un imperio bizantino. La escritura. Entonces resulta que esta civilización egipcia fue la cuna de la escritura y desarrolló en tres tipos distintos. Entonces, la escritura jeroglífica, símbolos que representan objetos figurativos y sirven para designar sonidos, letras o sílabas. La escritura hierática, formas más estilizada y sencilla para que la escritura se adaptara al papiro. Escritura demótica, forma abreviada de la escritura hierática, se utiliza para asuntos cotidianos. El papiro es un papel, un plegable, entonces ese era el que podían, el que adoptaba la escritura hierática. Estos tres tipos de escritura fueron descifrados gracias al descubrimiento de la piedra Rosetta. Los manuscritos se albergaban en bibliotecas, entre ellos la Biblioteca de Alejandría, que llegó a contener 900.000 obras y fue fundada en el siglo III a.C. El arte. El arte durante los imperios egipcios fue en gran parte una forma de manifestar el poder de los monarcas, así como expresar las creencias religiosas. Por eso su contenido era mítico y sus formas eran monumentales. En la pintura se utilizaban perspectivas y los colores eran planos. Además, los personajes aparecían de perfil, o sea, de lado.
Se utilizaban en la decoración de lo que eran objetos, pero también en murales de cámaras sepulcrales, o sea, de donde ellos sepultaban a personas de esta civilización. También en lo que eran templos y palacios. Su religión era politeísta, es decir, que adoraban diversos dioses. El principal era el dios Ra, dios del sol. El segundo era Osiris, dios de los muertos. El tercero era Isis, diosa de la fertilidad. Los egipcios también creían en la vida después de la muerte. El libro de los muertos es un texto que incluye oraciones que se utilizaban para proteger el alma de los muertos en su pasaje a la otra vida. Además de estos, también pues existieron otros dioses, pero los principales son los que les acabo de mencionar. Dentro de la arquitectura, las principales íconos de esta arquitectura egipcia fueron las pirámides, como podemos ver en la imagen. Ellos fueron expertos construyendo pirámides. Consisten en unas majestuosas construcciones de piedra que funcionaban como tumbas y permitían que el alma emprender su viaje hacia la otra vida. Recuerden que ellos creían en la vida del más allá. Su organización sociopolítica, la sociedad egipcia estaba conformada por una jerarquía descendente de los dioses. El rey, muertos benditos y la humanidad. El pueblo, el gobierno estaba bajo el mando del rey o faraón, que para los antiguos egipcios era un ser divino que actuaba como nexo entre los humanos y los dioses. Él era el protector del pueblo. Entonces, a la cabeza estaban, como ya lo mencionamos, los faraones, era la máxima autoridad. Después seguían los nobles, sacerdotes y altos funcionarios. También tenían una buena posición económica. Seguido de los soldados. Después encontramos a los escribas. Después encontramos a los comerciantes y mercaderes, que eran los que comercializaban en las plazas y demás. Artesanos, que eran los que fabricaban, campesinos, que eran los que cultivaban, y por último los esclavos, que eran sometidos. Y esa es toda la información de nuestra civilización egipcia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Dónde se ubicó la civilización egipcia? La historia del antiguo egipcio se divide en: ¿cuáles son los 3 tipos de escritura que desarrollaron la civilización egipcia? ¿Cuáles eran los principales dioses de esta civilización egipcia? Y por último, vamos a realizar la pirámide de la organización política y social de esta civilización. Y esa sería la actividad para esta semana, chicos. Bendiciones a todos en Cristo Jesús y nos estamos hablando en el transcurso de estos días. Bye, bye.